Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver la clase 2. Vamos a abordar la segunda parte, la clase 2 de este primer módulo. Vamos a ver, dependiendo de qué tan pesado se nos vaya haciendo cada clase, vamos a ir viendo. La primera clase fue bastante breve e introductoria y bueno, nos llegamos a tocar todo lo que yo pensaba, así que hoy vamos a tratar de meterle un poquito más. Vamos a seguir avanzando con estas clases, pero bueno, vamos a ir avanzando. Ni bien me vayan consultando, también voy a ir respondiendo cada consulta, así que con eso no vamos a tener problema. Y bueno, acá me estaban consultando. Acá estoy leyendo una consulta. Marcos me comenta que estuvo viendo los videos y tuvo unas dudas de definición. Y ahí yo te puse que mi visión de por dónde tenés que pasar más la duda, ¿no? Si querés pensar como una categoría mayor y pensar malware como categoría mayor, y de ahí se desprende todo lo demás. Pero bueno, Greyware tiene esta distinción que no necesariamente es algo malicioso, el spyware sí es algo malicioso. Entonces pasa un poquito por ahí son cosas de hilar más fino, ¿no? A la hora de pensar ese tipo de cuestiones, se queden con la sustancia. No podemos memorizar todos los tipos de malware que existen, es bastante complicado. Entonces quédense con lo elemental, ¿no? Después, si quieren, lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Por ahí sé que hay algún ejemplo que he puesto acá, así que sé que va a haber ejemplos. Bueno, les consulto a los demás si les gustan los videos. Por favor, síganme, denle me gusta también. Coméntenme por ahí si tienen alguna duda. Les puedo ir resolviendo. Bueno, no sé dónde estarán ustedes, pero bueno, acá empezó a hacer frío. Bueno, acá me pone Luciano me pone que va por Kerberos. Acá dicen que están esperando la clase. Bueno, me alegro de que estén esperando la clase y te entretengan. Bueno, las clases son, al menos desde mi punto de vista, son un poquito más interactivos. Ustedes pueden consultarme, sacarse dudas. Por ahí si uno lee algo es más... concentrarse cuesta un poquito más, ¿no? Es más abstracto. Pero bueno, qué bueno que pudiste ver el primer video y te gustó. Eso es importante. Empiecen a guardarse en un gestor de contraseñas o un Power Manager. Es un poco que la ciberseguridad en sí no es responsabilidad de todos, pero sí es tarea de todos, ¿no? Claramente los que vamos a ser responsables si sucede algún incidente va a ser el equipo de seguridad de la información, no el equipo de ciberseguridad. Es tarea de todos. Creo que para que una empresa esté segura o una organización es tarea de todos segurizarla, ¿no? No depende solo de los que implementan las herramientas o los que hacen el pentesting, sino que es de todos. Así que bueno, esta es la clase número 2. En relación a inversiones, ¿no? Distribución por industria, ¿no? Esto es lo que yo les decía, que claramente los sectores más los más redituables para los atacantes, ¿no? Atacar finanzas, ¿no? Atacar industrias cripto es muy redituable porque se llevan un botín muy grande.
Salud también, por el tema de datos personales, ¿no? Ahí hay una cuestión sensible muy, muy importante y por eso se piden rescates muy altos. Gobierno también, tecnología y comercio electrónico como decreciente. Ahora, ¿cómo venimos con el tema de inversión con relación a la ciberseguridad? 66% de las organizaciones planean incrementar presupuesto de ciberseguridad, ¿no? Un poco de la mano con el crecimiento de la tecnología, de la inteligencia artificial. También viene ahí acompañado el crecimiento en ciberseguridad, ¿no? En soluciones, presupuestos, posiciones también, ¿no? De trabajo. Solo el 5% de los datos corporativos están completamente protegidos. Esto nos da una noción del margen que hay para actuar. Menos del 50% de las empresas tienen un plan de respuesta a incidentes. Esto también nos da una pauta de la madurez en la que se encuentran las empresas. Sobre todo lo que es GRC, que es gobierno y cumplimiento. ¿Cuáles son los nuevos riesgos que nos enfrentamos en estas épocas, ¿no? Ataques de inteligencia artificial, crecimiento del 200% en 2023, ¿no? Que son últimos datos que tenemos. Calculo que ahora 2025, 2026, por ahí lo estamos transitando 2026. Pero si esto creció el 200% en 2023, hoy en día 2025, 2026, y esta estadística está mucho más alta. Ransomware as a service, ¿no? Aumento del 40%, ¿no? Es más fácil también hacer ataques de ransomware que antes. Ataques a infraestructura crítica, incremento del 35%. Infraestructura crítica también, ¿no? Esto se relaciona con lo que es el crecimiento de inteligencia artificial, ¿no? Y el crecimiento de la nube en sí misma, ¿no? Tenemos mucha infraestructura crítica. Esa infraestructura crítica hoy está mayormente gestionada por grandes corporaciones, ¿no? AWS, Google Cloud, Azure, ¿no? Microsoft Azure. Porque la mayoría de las empresas empiezan ya están bastante avanzadas con el tema de el deploy y la creación de la infraestructura en la nube y no en la forma local. Entonces los ataques también pueden ir para esos lados, ¿no? Voy a atacar un data center, te voy a atacar tu data center en la nube, ¿no? Claramente la dinámica de los ataques van cambiando. No se apunta tanto ya a cuestiones relacionadas con por ahí toda la pata que puede gestionar esto que se contrata como un servicio, todo lo que sea de hardware, todo lo que sea energía, ¿no? Ya esa parte un poco uno contrata ese servicio porque esa parte la relega, no es parte del modelo de responsabilidad compartida de la nube, ¿no? Ya uno no es responsable, entonces es responsable de lo que haga con esa infraestructura, ¿no? Lo que se brinda, ¿no? Cómo configurar los servicios que está utilizando, ¿no? Por ejemplo, los servicios de cómputo, ¿no? Instancias de cómputo de S2 a AWS, hay instancias de almacenamiento, de storage, ¿no? Pueden ser instancias de bucket. Se va a ir más por esas configuraciones. No se olviden suscribirse si les está gustando este video, suscríbanse, denle me gusta también, así podemos seguir con más contenido de ciberseguridad. Bueno, estas son cosas que van sucediendo en estos tiempos, ¿no es cierto? Está bueno y es interesante tener una perspectiva, digamos, las personas que trabajan en ciberseguridad están acostumbradas y suele pasar mucho de llamados de sábado, domingo. Che, me saltó esta alerta que es bienvenido a... O sea, cuestionar un ransomware, un finde, es parte del oficio y ahí también está en si realmente a uno les gusta y les apasiona, ¿no? Y les motiva, ¿no? Que, che, bueno, voy a resolver este problema. Impacto en individuos, ya pasando a individuos. 1 de cada 3 usuarios ha sido víctima de robo de identidad. Bueno, esto está aumentando con lo de las deepfake, ¿no?
Ustedes ya han visto cómo se utiliza la inteligencia artificial para falsificar personas, videos, en audio, en fotos, ¿no? Habrán visto casos, no sé, gente que pide plata diciendo que soy tal persona y bueno, teniendo éxito, ¿no? Locamente. 64% de las personas han experimentado una violación de datos personales, pérdida promedio por robo de identidad, $1.500 por persona, ¿no? Estos son datos de riesgos personales, ¿no? Todos estos datos son cosas que suceden a través de las redes, ¿no? Hay que tratar de entender y explicar por ahí esto que tengamos, ¿no? Expansión de la superficie de ataque, o, bueno, el crecimiento de las redes, el internet, ¿no? Achicó el mundo y se expandió la raíz, y esta expansión de la superficie de ataque, ustedes piensen en todos los lugares donde que uno puede ser atacado, ¿no? Básicamente, ya sea software, ya sea aplicaciones, hardware. Piensen en sus computadoras, en sus smartwatch, en sus smartphone, en sus impresoras, ¿no? Antes, hace 20 años atrás, teníamos por ahí una computadora cada 5 personas por casa. Piénsenlo a ese nivel. Hoy en día ya todos tienen su compu, su tablet, sus dispositivos, ¿no? Entonces es una superficie de ataque más amplia, ¿no? Más lugar. Y bueno, ni hablar de la cantidad de aplicaciones y de cómo se va sumergiendo la vida en la vida digital. La vida real en la vida digital, ¿no? Está cada vez más mezclada. Aumento de ataques por interconexión. No todos se conectan con todo está vinculado con todo. Las aplicaciones las vinculamos todo a través de, por ejemplo, una misma cuenta de Gmail, una cuenta de Apple, un mismo correo. Todo se interconecta un poco todo con los dispositivos vinculados, y eso implica mayores riesgos. Uno tiene que tener mucho cuidado con cómo manejar sus dispositivos y las aplicaciones y la información que se mueve a través de esas aplicaciones. Vulnerabilidades del sistema más allá de lo local, ¿no? Uno está expuesto a riesgos de terceros. No sé, por ejemplo, tenemos datos en la FIP, datos en los distintos organismos del Estado. La exposición a esos datos o la filtración ya no depende tanto de nosotros, pues esas son vulnerabilidades de sistemas más allá de lo local, ¿no? De lo que uno tiene acceso. Uno es cliente de la empresa también y bueno, se pueden filtrar datos de esa forma. Estamos expuestos a riesgos que nos exceden. Pero bueno, también lo importante de ese punto en específico es darnos cuenta de cuáles sí podemos tocar, cuáles podemos manipular y tomar medidas o contramedidas al respecto, ¿no? Identificar lo que podemos modificar de lo que no. No decir, bueno, listo, sí. El Renaper filtra mis datos y yo no puedo hacer nada. No, sí, nosotros podemos hacer mucho ahí. Pero bueno, queda en nosotros la acción, ¿no? Bien, riesgos de información privada, infección por malware, ¿no? Ataques de ransomware. Más a nivel que sucede ser en empresas. Estrategias de prevención, reconocimiento de tipos de ataque, ¿no? Poder identificar los distintos que existen, de qué forma se dan, por qué medios llegan. Estudio de malware en redes, ¿no? Es conocimiento de criptografía, ¿no? Que esto que yo le digo que es muy importante, elemental. Llaves privadas, llaves públicas, encripción simétrica, ¿no? Encripción, cuando hablamos de los dos tipos, ¿no? ¿Qué protocolos se emplean? ¿Qué podemos hacer al respecto para que la información viaje encriptada, ¿no? Son cosas que vamos a ir viendo. Protocolos de transmisión seguro, ¿no? En relación a conocimientos de criptografía. Evolución de técnicas de cifrado. Bueno, son todas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Bueno, características de los ataques. Bueno, esto acá se apela a atacar la capa 8, ¿no? La capa humana. Ahí vamos a ver el modelo OSI. Esto apela e intenta vulnerar la sensibilidad humana, ¿no? Buscar sentido de la urgencia, buscar a la gente a las apuradas. Todos podemos caer, digamos, algo que yo siempre les digo.
si ustedes se hacen un test de phishing en una empresa, se van a dar cuenta que la gente de tecnología es la que más cae. Así que... después tenemos... a ver, estaba justo leyendo el chat, ahí que me distraje un poquito. Bueno, vulnerabilidades. Aumento de superficie de ataque, que hablábamos antes, hace que haya más vulnerabilidades por ser explotadas en los distintos dispositivos, ¿no? Un servidor de una empresa tiene vulnerabilidades. Cuanto más servidores tenga, más vulnerabilidades va a tener. Cuantas más redes, más vulnerabilidades va a tener. Va a quedar también en el lado de parchar esas vulnerabilidades, ver qué se puede tomar de contramedida ante esas vulnerabilidades que estás teniendo, actualizaciones, parches, como personal que esté atendiendo esos dispositivos o esos sistemas en específico. Después tenemos infraestructura, ¿no? Sistemas operativos, aplicaciones, todo eso implica el aumento de vulnerabilidades, ¿no? Vamos a tener vulnerabilidades y exploits que se aprovechan de esas vulnerabilidades. A ver. Bueno, usuarios de herramientas de hacking, ¿no? Perfiles de amenaza. Las herramientas de hacking, bueno, son accesibles para todos. Hay virtuales de Kali Linux que son gratis, open source, o cualquiera puede acceder a ellos. Y bueno, investigando un poquito en internet, puede por ahí intentar ya hacer algunas cositas. Así que la información un poco se democratizó y bueno, no es que solo personas que saben usar la terminal pueden hackear. Ya no es así tampoco. Por eso les decía, una cosa es hackear un sistema, eso sí puede tener una complejidad, pero los ataques no se dan por hackear sistemas, sino se dan por hackear personas. Es más fácil sacarle a una credencial a alguien que intentar hackearle un iPhone, ¿no? O iPhone va a tener algunos contrapesos para que yo no pueda romper el sistema tan rápido, pero si yo sé que no sé, a Marcos le gusta mucho la renga, yo voy a probar en su Gmail la renga 123, ¿no? Eso se llama un poco técnicas de ingeniería social y modelos SIEM, ¿no? Buscar la mayor cantidad de información posible y tratar de aprovecharlo. Todo esto siempre con términos educativos, ¿no? Todo esto siempre con fines educativos. Bueno, hackers que buscan reconocimiento a nivel mundial, ciberdelincuentes con fines de rescate, creadores de redes de máquinas zombies, ¿no? También esto hoy en día cada vez más barato. La mayor cantidad de ataques se dan desde países random, ¿no? Por eso mismo, porque son baratos hacerlo desde esos países. Generalmente desde Medio Oriente. Bueno, impactos potenciales, ¿no? Chantaje y pedido de rescate por sistemas de información, ¿no? Indirectos, pérdida reputacional, que eso creo que lo hablamos en la primera clase. Divulgación de información confidencial. Esto genera un impacto súper grande en empresas, organizaciones, y daño a la imagen corporativa, que esto se traduce en... es todo indirecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son las fuentes de riesgo que nos enfrentamos? Son amenazas internas como externas, ¿no? Gente que desde afuera, ciberdelincuentes externos, van a intentar atacarnos. Después tenemos vulnerabilidades de los empleados internos. Por ahí ustedes me dirán, ¿piensan que son vulnerabilidades o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Un empleado interno no es potencial vulnerabilidad o no? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Será o no un empleado interno una vulnerabilidad interna? Bueno. Bueno, bien ustedes en una insider, bueno, hay algunos que borran la base de datos y después lo hace pública, ¿no? Para una empresa, un empleado interno es una vulnerabilidad. Y desde ese lugar
todos los frameworks de ciberseguridad y los estándares de ciberseguridad nos bajan que tenemos que regular de alguna forma a esos empleados internos con políticas de seguridad. ¿Esto qué implica? Bueno, implica algún tipo de administración de los dispositivos, de la información que manejan y de los perfiles y de las cosas a las que acceden, ¿no? Toda identidad de acceso, los perfiles, los roles. Si yo como empleado puedo agarrar una carpeta entera de información y pasármela a mi mail, y va a implicar una vulnerabilidad. Y no solo una vulnerabilidad intencional, ¿no? Porque un empleado tranquilamente puede estar usando un dispositivo de la empresa, estar interesado por algún producto al que ustedes se les ocurren y pueden caer en algún tipo de phishing, ¿no? Entonces también representa una vulnerabilidad eso internamente. Está el caso de los potenciales insiders, ¿no? Gente que quiere causar daño, que está enojada, la echan, se van de la empresa y bueno, y aprovechan eso y lo venden, ¿no? Y también gente que no tiene idea de hacer daño, pero lo hace igual porque fallan los mecanismos de seguridad interno, ¿no? Que podría ser campañas de concientización de ciberseguridad, software que nos protejan las máquinas, ¿no? Del phishing, no filtren los correos electrónicos de phishing. Por ahí sí, los empleados deberían estar capacitados. Sí. Tenemos ahí un gran margen para cambiar. O sea, uno de los lemas es intentar no solo tener un firewall tecnológico que nos proteja los puertos y que podamos crear de diferentes reglas para que filtremos bien el tráfico, sino que podemos tener un firewall humano, que las personas sean un filtro en sí mismo, ¿no? O sea, una persona se maneje con ese dispositivo de internet de forma saludable, sana, ¿no? Con cuidado, con los cuidados que en esta época 2026 amerita. Pero bueno, muchas veces a los empleados no les interesa, o sea, ¿viste? O a las empresas. Bien. Bueno, todo esto viene de la concientización de ciberseguridad, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso está bueno por ahí capacitar a las personas, intentar de ver cómo, o sea, los que trabajan en ciberseguridad, cómo se puede torcer la muñeca y que la ciberseguridad sea algo interesante, ¿no? Si una empresa le demanda a los empleados, preguntan acá, hacer cuestiones de curso de ciberseguridad o capacitaciones que ocupe más de 2 horas, 3, en ese rango entre 2 y 3 horas al año, todo lo que pasa de 2 a 3 horas al año no va a funcionar, dice. Va a ser improductivo. El curso que todos ponen next y no mira a nadie. Bueno, esto sí, son cosas que pueden pasar. O sea, pues tiene que ser algo interesante y en un poquito tiempo. O sea, o esas 2 horas al año tiene que generar un impacto en los cursos que den esa concientización que dé ciberseguridad. Acá estaba leyendo algunos comentarios. Bueno, acá están viendo que el robo del Renaper se dio por un empleado. Bueno, acá están poniendo en los comentarios. Bueno, aprovecho para decirles, si les está gustando este video, suscríbanse, pongan me gusta también, así les puede llegar a más personas, compártanlo, así les puede llegar a más personas este tema de ciberseguridad. Bueno, a ver, guardar las contraseñas en Google, me están preguntando acá, no es lo más seguro hoy en día. O sea, por ahí uno puede tener diferentes tipos de contraseñas, ¿no? Contraseñas complejas y distintas, y sería una buena práctica de seguridad, ¿no? Ahora, si depende cómo uno utilice esas claves. Si uno tiene
una clave muy fácil y no es una buena práctica guardar las contraseñas. Y ni les digo también poner en un papelito, poner la clave y pegarla en el monitor. Eso tampoco sería algo seguro. Hay que saber usar internet, sí. Bien, ahora vamos. Esperen un cachito. Bueno, vulnerabilidades no corregidas. No seguimos. Esto, bueno, puede ser gente interna o externa. Puede ser. Y configuraciones de seguridad débiles, que es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Bien, acá un poco la clase pasada les decía que mi idea es que empecemos a desprendernos del término virus, ¿no? Un poco lo vimos al inicio de clase, que ya empezamos a hablar de tipos de malware, ¿no? Así que esto un poco es como un llamado de atención de intentar, a la hora de estar en ciberseguridad, nombrar las cosas con propiedad, ¿no? Porque bueno, si vamos a hacer un informe y queremos que sea lo más ajustado posible. Entonces, cuando hablamos de virus, o como me gusta a mí decirle mejor, malware, ¿no? Virus es como un lugar más del desconocimiento, ¿no? Malware va a ser un código malicioso que infecta el sistema, ¿no? Es capaz de copiarse y propagarse entre programas y archivos, y el objetivo principal es causar daños en equipos informáticos. Bueno, esto es de forma elemental, ¿no? Para que lo tengan presente ahí en su memoria RAM personal, ¿no? El comportamiento típico es que permanecen ocultos hasta ser ejecutados, buscan actuar de manera transparente. Bueno, esto es también lo importante, ¿no? Uno piensa que no tiene virus, pero puede tener malware y no saberlo, ¿no? Porque no están siendo ejecutados. Si no entras al Task Manager no ves nada. Pero en algún momento hacemos un movimiento, algo que hace que se ejecute, ¿no? Y se reproducen y se expanden a otros equipos, ¿no? Esto es lo que llamamos movimiento lateral. ¿Cuáles son estas consecuencias? Bueno, impacto al sistema, mal funcionamiento del software, alteración del sistema operativo. Esperen que pasamos al otro slide. Ahí está. Severidad variable según el virus. Bien. Medidas de prevención, que después lo vamos a ver, pero usar antivirus. Esa es la medida siempre elemental de sistemas. Si es de empresas reconocidas, esto lo digo, nada nos garantiza de que si no es una empresa reconocida va a ser mejor que el que no lo era, ¿no? Nos puede pasar algo con un antivirus de una empresa reconocida igualmente, pero bueno, entra en el juego la reputación y las necesidades de cada uno y qué es lo que mejor se ajusta a cada uno, ¿no? Hay antivirus que son muy pesados y la computadora de la empresa o personal de uno o del pool que tiene una empresa no lo soporta en forma óptica. Entonces, bueno, es mejor ir a algo más liviano. Ahí va a variar. Realizar búsquedas periódicas, ¿no? Estar viendo, hacer investigaciones sobre su máquina, ver qué hace, qué descarga, cómo se comporta, ¿no? Abrir los procesos que hace la computadora, ¿no? Por ahí tenemos corriendo algo en segundo plano, corriendo todo el tiempo y hace que nos ande lento, ¿no? Nunca nos enteramos porque nunca abrimos el Task Manager. Para el que nunca lo abrió, les voy a mostrar. A ver. A ver. Bien, ustedes presionan control suprimir, administrador de tareas. Y acá lo pueden estar viendo, ¿no? Ahí a ver, se puede observar bien ahí. A ver, lo subo un poquito más arriba. Ahí lo observan bien, ¿no? Calculo que, bueno, muchos deben saber, ¿no? Pero para el que recién se inicia, Task Manager o... es en inglés, ¿no? Task Manager o administrador de tareas.
ver, acá me muestra la memoria de los procesos. A lo que me refería es una investigación sencilla, ¿no? Uno abre el Task Manager, que básicamente es el monitor de los procesos de la computadora, y veo que tengo abierto todo esto, ¿no? Claramente tengo abierto el navegador, ¿no? Los programas con los que grabo, y bueno, acá empezamos a descubrir qué es lo que está operando en mi máquina de fondo, ¿no? Uno se empieza a tirar de diferentes procesos, pero por ahí uno no tiene abierto nada y ve que tiene consumida toda la memoria, y ahí es donde empieza ese llamado de atención. Bueno, después acá, bueno, después esto lo pueden investigar bien ustedes. Estaba acá, a ver si ahí se ve bien el bichito. Ahí está. Bien. Bueno, les recuerdo también que se pueden suscribir al canal, darle me gusta, compartirlo para que le llegue a más gente y para que podamos seguir con las clases de seguridad informática, ciberseguridad y redes. A ver, ahí estoy leyendo unos comentarios. No descargar de fuentes desconocidas, ¿no? Descargo de un sistema oficial, ¿no? Usar Play Store en Android, Microsoft Store en Windows, App Store en iOS, ¿no? Si uno tiene una higiene digital buena, no debería llegar a... Después, después si ya tenés un malware, ya tenés que aplicar técnicas un poquito más complejas. O sea, hay que mantener eso, ¿no? Usar software antivirus, realizar búsquedas periódicas, mantener antivirus actualizados, ¿no? Una buena práctica, está bueno por ahí verificar el hash. Eso está bueno por ahí para que lo tengan en cuenta. Básicamente ustedes, ahora yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo una página, ¿no? Corroborar el hash es algo muy interesante, ¿no? Esta es una página de Trend, ¿no? De ciberseguridad muy conocida. Vamos a ir acá. Bien, acá como pueden observar en este Apex One, acá tenemos, fíjense, acá está más 2023. Fíjense que acá figura el hash del archivo, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es una huella digital del archivo, ¿no? De un instalador de Apex One. Cuando uno le aplica un hash a un archivo en específico, en este caso este instalador, solo nos puede dar este hash. Si el hash es distinto a esto, si uno le aplica el SHA-256 a este archivo, tiene que dar esto. Si te da algo distinto, es que algo sucedió en el medio. O sea, algo se ha modificado. Entonces, una forma de verificar también de que ustedes descargan cosas oficiales y no está modificado es a través del SHA-256. Que si nos vamos acá, por ejemplo, SHA-256, si acá ustedes, por ejemplo, a ver, vamos a bajarlo un cachito, si lo pueden ver bien. Por ejemplo, yo pongo acá Newen. Observen esto, si yo acá pongo Newen, fíjense, el hash va a ser este, ¿no? Este va a ser el hash. Pero si yo le pongo una N mayúscula, fíjense, el hash ya cambió. ¿Ven? Y si yo le agrego otra letra, ahí ya fíjense cómo cambió el hash completamente.
Entonces, esto significa que cambia, digamos, como es una huella digital, significa que es distinto, ¿no? Entonces, en relación a ciberseguridad implica que si yo descargo Newen, ¿no? N con N mayúscula, ¿no? N con mayúscula. En este caso, este es el ya, ¿no? Si yo descargo esto, ¿no? Poner lo que es... Vamos a ponerlo así, ¿no? Como ven, también me cambió acá el hash porque le agregué... si yo descargo esto, newen.exe, ¿no? Y después le aplico lo mismo, ese algoritmo, ¿no? El SHA-256, y en vez de darme 9db8b y me da 1,0, bueno, significa que algo sucedió en el medio, ¿no? ¿Qué es ese algo? Bueno, va a depender de lo específico, ¿no? Pero pierde la integridad, ¿no? Tenemos 3 pilares de la ciberseguridad, ¿no? Confiabilidad, disponibilidad, integridad. Si yo cambio esto, va a ser que el archivo ya deja de ser íntegro, ¿no? También en Windows tenemos una herramienta que es llamada Certutil, que permite trabajar con certificados y funciones criptográficas como calcular el hash. Vamos a escribir cmd, vamos a abrir la terminal, y acá en la terminal vamos a escribir un comando que es certutil espacio guión medio hash file, y acá vamos a poner la ruta del archivo, ¿sí? Yo en este caso voy a seleccionar un documento que tengo en el escritorio, lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar en la terminal, ¿sí? Y ahora ponemos SHA-256. Bien, el SHA-256 va a generar un hash de 256 bits. Esto está representado, recuerden, como 64 caracteres hecadecimales, ¿no? Esto se usa mucho en seguridad informática y forense. Le doy Enter y fíjense que me sacó el hash del archivo que le subí recién, que se llama cadena de custodia y evidencia digital. Bien, ahora vamos a ver cómo este archivo, si le comparto el mismo archivo, va a tener que tener este mismo número sacándole el hash, ¿no? Ahora vamos a modificar, vamos a ver este efecto que se llama efecto avalancha. A este archivo le vamos a modificar una letra nomás. Le vamos a agregar una letra y vamos a volver a calcular el hash, a ver cuál va a ser el nuevo hash visible. Fíjense que ahí está abriendo el archivo. Bien, acá tenemos una cadena de custodia y le vamos a modificar, por ejemplo, le vamos a modificar la hora. Vamos a ponerle 11:10. Bien, lo vamos a guardar. Guardamos. Y ahora fíjense, voy a hacer de nuevo el mismo procedimiento. Selecciono la flecha hacia arriba para volver a ver lo que está escrito. Le damos Enter y fíjense cómo el hash es completamente distinto. Fíjense, este es el original, el archivo original, y este es el archivo modificado. Fíjense cómo cambió todo el número completo. O sea que el hash no coincide con el archivo original. Eso quiere decir que el archivo fue alterado. Bueno, esto es el hash es un registro que es obligatorio para preservar la evidencia digital. Eso viene
Por eso yo les digo que saquen los hash y vean si el archivo es original o fue modificado previamente. Yo te doy el archivo que es este. Entonces arreglate con el que te lo proveyó, ¿no? Y después lo descargas y es otro, bueno. Bien, ahora vamos a... Bien. La seguridad informática básicamente busca asegurar los recursos utilizados en sistemas de información, buscando mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos, ¿no? Esta es la triada CIA, ¿no? Estos son los lentes que uno se tiene que poner para ver los problemas de ciberseguridad, ¿no? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por ejemplo, se filtra base de datos del RENAPER, ¿no? Viéndolo así normalmente es, che, qué problema, se filtraron mis datos. Si ustedes se ponen estos lentes, confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es la triada CIA de la ciberseguridad, triada CID, les va a servir para entender mejor la naturaleza del problema que ustedes encuentren, ¿no? Por ejemplo, la base de datos del RENAPER van a decir, bueno, che, se perdió la confidencialidad de los datos, ¿no? Y ahora encima son disponibles para todos, así que si se filtró la base de datos del RENAPER y veo que mis datos son distintos, bueno, puedo decir que se perdió la integridad de los datos. Todo problema o incidente de ciberseguridad lo podés pasar a través de estos tres elementos, que es un triángulo, ¿no? ¿Qué cosas dentro de seguridad informática? Control de acceso a recursos, visibilidad de eventos y análisis continuo. Inventario real y actualizado. Esto, visibilidad de eventos y análisis continuo, entra en todo lo que es SOC, ¿no? Todo lo que es, digamos, monitoreo de alertas. Tareas de Blue Team, ¿no? Por ahí tenemos un equipo que hace un poco todo también. Bueno, concitación del personal, cybersecurity, backups y medidas de recuperación ante contingencias, y seguridad perimetral, que también tenemos en lo que es Blue Team, ¿no? Acá depende mucho del contexto que uno esté pensando, ¿no? Algunos estándares hablan de seguridad informática, por ejemplo ISO 27001, ¿no? Que es lo que orienta a la empresa en cómo manejarse en relación a la terminología de ciberseguridad o seguridad informática. Seguridad informática particularmente es un concepto que usaba la ISO 27001 en el 2010 más o menos. Hoy en día ya empieza a mutar todo esto en ciberseguridad, ¿no? Dependiendo de donde uno se pare, vas a usar seguridad informática o ciberseguridad. Si vos intentás certificar y tenés que ver qué dice el estándar, ¿no? Seguridad informática y ciberseguridad generalmente se refiere a lo mismo. Por ahí alguno te puede decir que tiene una distinción, pero la diferencia central es cuando se empieza a hablar de seguridad de la información, por ejemplo, que es una categoría un poco más amplia. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Pero bueno, acá esto se dio, les comento, porque estábamos pensando en los términos, ¿no? De seguridad informática y ciberseguridad. Pero en los estándares lo que intenta hacer es desmenuzar, che, ¿cuál es la categoría más grande y la más chica? Entonces, seguridad de la información generalmente se refiere a la categoría más amplia, que no solo va a intentar los sistemas tecnológicos, sino que también va a incorporar toda la información física, ¿no? En cualquier tipo de formato,
Y después vas a tener seguridad informática, que ya incluye los sistemas informáticos y todo lo físico queda por afuera. Y después tenés ciberseguridad, que se encarga más de lo que es lo técnico. Aplicaciones, firewall, soluciones de antivirus, DDR, SIEM, SOAR. Entonces, bueno, vas a tener esa distinción, ¿no? La ISO te da un marco de referencia, ¿no? Si vos lees el NIST te va a dar otra cosa, si vos lees SOC 2 te va a decir otra cosa. Son distintos estándares. Hoy en día el término más usado para hablar de... va a ser ciberseguridad. O cyber security en inglés, ¿no? Tienen que pensar que seguridad informática, security information, ya quedó. Y hoy en día ya usamos mucha tecnología. Bueno, recién le estaba comentando estos pilares, los 3 pilares, la triada CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Uno se para sobre el otro. Si perdemos alguno de ellos, decimos que ya estamos hablando de un problema de seguridad, ¿no? Si se rompe uno de los lados del triángulo, estamos ante un problema. Y ¿ustedes qué piensan? ¿Saben a qué se refiere cada una? ¿Qué hablamos cuando hablamos de integridad? ¿O de disponibilidad? ¿O de confidencialidad? Estaría bueno que me comenten qué piensan de esto. Por ahí. Acá se puede dar un ejemplo de un correo, ¿no? ¿Ustedes desconocen de estos conceptos? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Esto es el concepto de la triada CIA, ¿no? Confidentiality, integrity y availability. Bueno. ¿Alguno conocía estos conceptos? Bueno, espero que me dejen sus dudas. Así después podemos ver y podemos resolverlas. Y los dejo acá con este cuadrito para que puedan investigarlo y lo puedan ir aprendiendo, porque es muy importante que lo sepan. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta y compartir el video. Bueno, hasta la próxima.